Hay situaciones en la vida, momentos que nos toca vivir y que nos han marcado. Con toda seguridad, todos los que estamos aquí hemos sido tal vez marcados por algún momento, alguna circunstancia en nuestra vida que son irremediables, no pudimos prever y aún previsto no lo hemos evitado. Hemos sido marcados tal vez por algo lindo, ¿por qué no? Un buen recuerdo o tal vez algo que no quisiéramos recordar, pero siempre está ahí. En esta mañana, el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, nos habla de algo que ha marcado su vida. ¿Qué es lo que ha marcado su vida? Por eso ha predicado con tanta vehemencia, con tanta seguridad de la cruz y la resurrección de Cristo, siendo el apóstol que más predicó sobre este tema. Más cartas envió y en cada una de sus cartas a las iglesias siempre mencionó la cruz y la resurrección de Cristo. 2 Corintios 4, 7 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe puesta en su muerte y en su resurrección. El apóstol Pablo, él fue marcado por la muerte y la resurrección de Cristo. Tal es así que en esta parte de su epístola a los Corintios, en el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en todas partes la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Habla de la muerte, pero también habla de la vida. ¿Qué encontramos en este pasaje, hermanos, en cuanto
a la fe puesta en su muerte y su resurrección. Yo estoy seguro, amados hermanos, que tu fe está puesta en ese sacrificio de Cristo, en esa resurrección, después de 3 días de estar ahí en la tumba encerrado. Estoy más que seguro que has venido aquí porque tu fe está puesta en Él. Esta semana partió a la presencia del Señor el pastor Charles Stanley. Muchos conocen la vida de este pastor, muy conocido por sus enseñanzas de la palabra de Dios. Un hombre cuyo ministerio se ha extendido mundialmente a través de los ministerios en contacto. Él partió a la presencia del Señor, un escritor prolífico, un prominente pastor de una iglesia enorme, 49 años de pastorado en una misma iglesia. Partió a la presencia del Señor, pero quiero decirles, hermanos, de que nosotros cuando partamos a la presencia del Señor, tal vez en las redes sociales no haya tantas fotos como sacaron de Él en las redes sociales. Y está bien, era famoso. Pero delante de la muerte y la resurrección de Cristo, todos somos iguales. Ahí no hay jerarquía. Ahí no hay estatus. Ahí no hay pedestales. Ahí no hay yo soy líder, yo soy pastor, o yo soy diácono, o yo soy maestro, o yo soy nuevo, o yo... No, delante del Señor somos iguales. Y les digo más, hermanos, la palabra dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primero. De mi parte, si llego a ser ya postrero, llegar entre los últimos, estaré agradecido al Señor porque solamente su gracia ha permitido que llegue. ¿Por qué nuestra fe está puesta en su resurrección, en su muerte y en su resurrección? En primer lugar, Pablo nos recuerda siempre que tenemos este tesoro en vasos de barro. La fe puesta en su muerte y su resurrección nos recuerda que somos de barro, pero que hay un tesoro dentro de nosotros. El versículo 7 claramente dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro siempre es la fiel ilustración de nuestra temporalidad, de nuestra mortalidad. Es la ilustración de nuestra fragilidad, de lo débiles que somos. El barro simboliza esa debilidad. Pero dice que hay un tesoro dentro de este barro, y esa es la palabra de Dios. Es notable, hermanos, de que Dios nos usa a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de que seamos de barro. Quiero decirles a todos los esposos que están reunidos aquí que tu esposa es de barro. Sí, la palabra dice que sacó de tu costilla, cerca del corazón y todo eso. Es lindo, ¿verdad? Pero finalmente ella es de barro. Le derramas agua y se va a derretir. Quiero decirle a las esposas que tu esposo es de barro, aunque quiera ser de hierro muchas veces. Porque el esposo pues no habla, ¿verdad? El esposo siempre está callado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu día hoy, mi amor? Si es que te dicen así, ¿verdad? Y bien. ¿Cómo pasaste hoy? Y bien. ¿Tenés algo que decirme? No. La esposa o el esposo que tienes es de barro. Somos de barro, somos temporales, falibles. Pero Dios puso un tesoro dentro de nosotros. Y eso es lo lindo, hermanos. Que Dios ha puesto su palabra
Dios ha visto utilidad en nosotros. Es buena la ilustración del profeta Jeremías cuando Dios le dice a Jeremías: ve junto al alfarero, mira lo que hace el alfarero. Jeremías 18. Ve cómo Agar toma la vasija y trabaja con esa vasija, lo moldea, lo transforma. Si no le gusta su trabajo, lo rompe. De hecho, las vasijas hechas de barro son elementos rompibles, sufren rupturas, se rompen, se destruyen. Pero finalmente Dios nos trata como vasos de barro porque nos quiere utilizar y nos moldea. Nos moldea. Nos va transformando, y en ese proceso, muchas veces, en esa ruptura, en esa transformación, hay dolor. Tiene que haber dolor, porque a veces nos resistimos al cambio, nos rehusamos al cambio, somos duros al cambio, pero es hora de darle lugar al alfarero, al Espíritu Santo de Dios, para que moldee, para que cambie, para que transforme. Como iglesia, como hijos suyos, ¿por qué depositar un tesoro tan precioso en vasos tan comunes y frágiles como somos nosotros? Sencillamente, y como dice el apóstol Pablo, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? A fin de que nadie se enorgullezca, se jacte en su presencia. Sí, hermanos, somos vasos de barro. Somos finitos, limitados, imperfectos. Nuestras imperfecciones muchas veces molestan, causan estragos a otros. Nuestras imperfecciones muchas veces hasta ofenden a otros. Pero démonos cuenta de que Dios quiere moldear el barro siempre. Si Cristo hubiese elegido o escogido a príncipes, a ricos, para ser sus apóstoles, entonces sin duda el éxito del evangelio no se habría atribuido a Dios, sino a estos hombres. Pero Dios escogió a personas débiles, frágiles, entre ellos homicidas, pecadores en gran magnitud, para usarlos, cambiarlos de tal forma que la gloria sea para Él. La fe en su muerte y en su resurrección nos hace recordar de que somos de barro, pero usados por Él, porque Él puso un tesoro en nosotros. Amado hermano y amada hermana, ¿reconoces que en medio de tu fragilidad Dios te quiere usar? ¿Reconoces que tu imperfección te ayudará a depender de Él? A saber que sin Él no puedes hacer nada. En segundo lugar, la fe puesta en su muerte y en su resurrección nos alienta en medio del sufrimiento. El versículo 8 y 9, Pablo dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En más de una ocasión el apóstol Pablo hacía sentir que su vida era parte de algún sufrimiento, que él no estaba ajeno
a ningún tipo de sufrimiento. Mentiríamos nosotros si decimos que como hijos de Dios no hemos de pasar por ningún tipo de sufrimiento. Sería totalmente absurdo y fuera de lugar que prediquemos la palabra y digamos que al conocer a Cristo ya estamos o vamos a estar exentos de cualquier tipo de sufrimiento. Eso sería irreal, fantasioso y no bíblico. Dios utiliza muchas veces el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte de un proceso de transformación y renovación espiritual. No es que Dios desea que sus hijos sufran, pero en el sufrimiento siempre hay un propósito. Pablo decía: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esta palabra atribulado viene de una palabra prensado como uvas, machacados como uvas. El sufrimiento muchas veces machaca, hace que uno no entienda lo que está sucediendo. ¿Y cuántas veces hemos pasado por esas situaciones en que no entendemos lo que está sucediendo? No sabes de dónde va a venir el sufrimiento. Puedes decir: Dios, prepárame, y estoy preparado para lo que venga, pero resulta que nunca estamos preparados. Pero el sufrimiento sigue siendo esa voz divina que viene a nuestro corazón cuando no existe otra voz que quebrante con tanta fuerza, que mueva, que conmueva nuestro espíritu. El sufrimiento tiene el propósito de escuchar la voz divina en forma fuerte. Estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados o sin rumbo. Perseguidos, mas no desamparados. Pablo fue un perseguido. Derribados, pero no destruidos. En más de una ocasión Pablo expresó su sufrimiento delante de Dios. Es más, en una ocasión él mismo quiso quitar algo, una espina, algo que le molestaba en gran manera en su carne. 3 veces le pidió al Señor, pero el Señor le respondió sencillamente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se fortalece en ese momento en que estás sufriendo. No sé cuál o qué tipo de sufrimiento has pasado o estás pasando. Lo único que puedo decirte es que serás otra persona después de esto. Serás otra persona en las manos de aquel que murió y resucitó por ti. Nunca uno sale igual después de un sufrimiento. Nunca. Pablo no pierde de vista el poder de la resurrección. La muerte no es el final. Sabiendo que Él resucitó al Señor, nos resucitará con Jesús. Versículo 14. Como hijos de Dios, estemos siempre seguros de esta gran verdad que nos alienta ante cualquier sufrimiento. Él murió por nosotros y resucitó al 3er día. Por lo que podemos decir que Cristo y el poder de Cristo está sobre cualquier sufrimiento. ¿Qué está pasando con tu vida en este momento? ¿Dios te está hablando a través de algo, a través de alguien? ¿Qué estás viviendo en este momento? Anoche me enteré que un hermano y amigo, vecino también, quien sigue siendo alguien que conoció a Cristo en la primera iglesia que hemos pastoreado en Villa Elisa.
Anoche me enteré de que está internado y se le va a amputar una de las piernas. Es terrible cuando nos dan esa información, pero que no puede ser amputado porque el corazón tiene problemas. Y ambos urgen, tanto el corazón como una de sus piernas, que se haga algo. Es un hombre que sirvió al Señor, un evangelista. Quisiera ser tan evangelista como él. Pero Dios está permitiendo que pase esta situación tan difícil con este hermano. Él se llama Alejandro. Mis queridos hermanos, hay veces que no entendemos lo que pasa, lo que el Señor permite. Pero quiero que recuerdes que la fe puesta en su muerte y su resurrección está por sobre todo sufrimiento que pueda haber en nuestra vida. Y en tercer lugar, finalmente, la fe puesta en su muerte y en su resurrección nos da la gracia de ser sostenidos por Él. El apóstol Pablo no puede dejar de lado la gracia de Cristo en todo lo que sucede. ¿Sí? Versículo 15. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Aún con tiempos de angustia, aún sabiendo su imperfección, Pablo da gracias a Dios. Esta gracia se manifiesta en lo que él dice en el versículo 16 en adelante. La renovación del hombre interior. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Todos los que ya cumplimos años en esta vida sabemos el desgaste del cuerpo. El hombre exterior se desgasta, envejece, enferma, pero el interior se renueva cada día. Sí. Cuando cumples 20 años, cuando has cumplido 20 años, quieres atropellar a todo el mundo. A todo el mundo quieres atropellar. Quieres atropellar al mundo que está por delante tuyo. 20 años. Cuando tienes 30 años en adelante, como que vas sentando cabeza y te das cuenta de ciertas realidades en la vida. Te das cuenta que la vida es real, había sido. No es una película. No. La vida es real. Entonces, comienzas a afianzar tus proyectos. 40 años. Es una edad tan especial porque todavía no eres un anciano, pero ya no eres joven. Te das cuenta como mujer que ya no puedes presentarte tal vez en un concurso de belleza porque los años se están pasando, aunque eres bella todavía. Te das cuenta como hombre que en el equipo siempre estás en la reserva. Juegas en el equipo B, o en el equipo C tal vez, pero ya no estás más en el equipo A. Y no saben cómo decirte, ¿verdad? Pero aunque eres dueño de la pelota, tienes que estar afuera. Llegan los años 50, los años en que yo estoy, con 55 años. Tantas cosas que hacer todavía, pero te das cuenta que al sacar tu anteojo, todo se te junta, ¿verdad? No quieres admitir que tienes que usar un anteojo. No quieres admitir, pero tienes que usar este anteojo porque de lo contrario todo se junta. De lo contrario, si llegas a leer así, ves todo doble. Y una vez, como mi suegra vivía en casa, vi que tenía 2 suegras. Entonces tuve que necesariamente conseguir un anteojo. Llegan los 60 años. Y déjenme decirle, hermanos, si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, los 60 años, tú dices, necesito un bolígrafo. ¿Dónde está mi bolígrafo? Aquí está tu bolígrafo. Aquí está tu bolígrafo. Eso es así, hermanos. Llega a los 70 años.
Es una edad magnífica, linda. Pero voy para buscar el agua en la otra pieza. Llego donde está y no me acuerdo de qué estaba buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba buscando? Si voy otra vez ahí me voy a acordar, pero resulta que nunca te acuerdas por qué te fuiste ahí, ¿verdad? Llegan los 80 años, una edad linda, hermanos, ¿verdad? Y como le he visto a alguien una vez de 80 años hablando en su celular, sí, yo tengo el número en mi celular y te voy a dictar ese número. ¿Dónde está mi celular? Estoy buscando mi celular y él está con su celular. Queridos hermanos, los años pasan, pero dice la palabra que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva. Se renueva cada día en base a su poder. También el versículo 17 nos dice que toda tribulación es pasajera. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí tenemos tribulación, pero comparada con el eterno peso de gloria, un día en su presencia, no se puede comparar. Hay diferencias. También nos dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas invisibles a los ojos son las que no debemos perder de vista. En este mundo vemos las cosas que se ven, anhelamos las cosas que se ven. Y está bien, no está mal, pero no perdamos de vista aquellas cosas invisibles que por la fe también Dios ha puesto delante de nosotros. Hoy nuestros ojos quieren ver ciertas cosas. Le pedimos a Dios, muéstrame, oh Dios, quiero ver, quiero que sea tangible, quiero tocar. Pero resulta que Dios quiere probarnos en nuestra fe. Y precisamente ahí está lo invisible. Recordemos esto, hermanos. Concluyo diciendo que la fe puesta en su muerte y su resurrección nos recuerda que somos de barro, pero que hay un tesoro dentro de nosotros. Somos temporales, finitos, imperfectos. Recordemos, hermanos, que nuestras imperfecciones pueden hacernos sufrir, puede ofender a otros, pero es tiempo de reconocer delante de Dios: Señor, ayúdame en mi imperfección. La fe puesta en su muerte y su resurrección nos alienta en medio del sufrimiento. Sí, es inevitable que suframos. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él también sufrió. Cristo sufrió por nosotros. Nosotros también vamos a pasar por etapas de sufrimiento. Nadie está exento a ello. Y por último, la fe puesta en su muerte y su resurrección nos da la gracia de ser sostenidos por Él. Sostenidos en nuestro cuerpo exterior. Sostenidos en toda tribulación que es pasajera. Sostenidos para mirar aquello que no está a la vista de nuestros ojos, pero sí a la de Dios. La fe puesta en su muerte y en su resurrección. Que eso sea, hermanos, en este momento, para nuestra iglesia, para nosotros como personas, un motivo de seguir adelante, de tener fe en Él, de luchar, de saber que Él está con nosotros. El Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque somos de barro, hay un tesoro puesto por ti en nosotros, que es tu palabra, tu amor, tu gracia, para que la excelencia del poder no sea nuestro, sino tuyo, oh Dios. Gracias por la etapa del sufrimiento que también has permitido que pasemos. Y decimos gracias, Señor,
porque fue en ese tiempo en que más hemos dependido de ti, en que más nos hemos sujetado a ti. Señor, te pedimos por los hermanos que están pasando por esas etapas, por esa etapa del sufrimiento. Que el poder de tu muerte y de tu resurrección pueda afianzar su fe en ti en este momento. Gracias también te damos, oh Dios, porque nos das esa gracia que viene de ti para ser sostenidos en todo tiempo, en nuestra juventud y en nuestra vejez, en nuestras necesidades, en nuestras victorias, en nuestras derrotas. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas invisibles que vienen de ti y a no centrarnos tanto en las cosas visibles, que son pasajeras. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.